Muy buenas tardes. Hoy es viernes 25 de febrero del 2022. Aquí estamos actualizando la situación con esta confrontación entre Ucrania y Rusia. Debemos comenzar hablando de la situación primero del escenario de combate en la propia Ucrania, con involucrados ya Bielorrusia y Rusia, y pronto se sumarán lo más probable otros países. Pero bueno, y las medidas diplomáticas desde Ginebra, que también han tenido un alcance, aunque limitado, pero muestran una grave división dentro de la OTAN, que solo refleja la falta de intención desde la Occidente, que veremos en un análisis del porqué y cronológicamente de los involucrados y cómo hemos llegado aquí. Pero vamos a empezar con los acontecimientos, que es lo que a usted le interesa y el motivo de que salimos al aire. Hoy, Ucrania se le ha plantado definitivamente a Rusia, y con las características de ese enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial, donde los alemanes se vieron difíciles cuando Ucrania, que estaba bajo la Unión Socialista de República Soviética, tuvo que dar la lucha. Y así hoy tenemos varios videos y nos vamos a referir para que tengan idea de lo que está sucediendo. El primer video es dramático, es sobre el presidente Zelensky, que en este momento se encuentra ya en las calles de Kiev, asediado por las tropas especiales rusas que no lo consiguen. Como verán, detrás de él está todo su gabinete, incluyendo al que preside la oposición, y están poniéndosela dura a los rusos. Pero más allá del escenario de que luchar y pelear y correr, está el escenario de la valentía del pueblo ruso, de ucraniano. La próxima imagen que van a ver es un joven soldado que, por ese patriotismo que mostró por su país, ahorita vamos a poner el nombre completo de él, Vitaly Shakum Volodymyrovich, en este video explica cómo va a destruir un puente para inutilizarlo y que los rusos no lleguen o les cueste más llegar a Rusia. Se inmoló. Imaginen el sacrificio que implica esa persona por su tierra, por su vínculo, para defender a su familia y a su país. Igualmente, en unas maniobras en el Báltico, una fragata misilística de Rusia se comunicó con una posta del ejército ucraniano en una isla y les conminan a que se rindan, depongan las armas, si no van a ser objeto de un ataque misilístico. La respuesta de los ucranianos no se hizo esperar, más evidente imposible. Me acordé incluso de la lucha de las Ardenas por parte de los aliados cuando estaban rodeados y Patton iba a salvarlo y un general le dijo que si estaban locos, pero con una palabra más cercana a otra cosa. Igual fue aquí. Los mandaron a fuck yourself. Ya saben, es una grosería, pero minutos después se cortó la comunicación y la isla, no sale la imagen, pero la isla fue barrida por un fuego de misiles de estos buques, de este buque militar ruso. Como ustedes verán, la situación es difícil, ya están cerca de Kiev, ya han hablado sobre tomar la capital, que por cierto cuenta con el mayor apoyo, que es de los bielorrusos, que este es el país más cercano, aunque las fronteras son comunes entre los tres países. Kiev está más cerca de Bielorrusia que de Rusia. Y esto demuestra que dos fuerzas unidas, Bielorrusia y Rusia, no han podido con los bravos ucranianos defendiendo su país. Como ustedes verán, también en mi Instagram, Abelardo Izaguirre, y en Aveiza verán videos y descargas de cómo han sido destruidos vehículos, helicópteros y aviones rusos en este intento de invadir toda Ucrania, porque ya no se está desarrollando solo en el Donbass y en Lugansk, sino en toda Ucrania. Mientras tanto, se hace un llamado desesperado al presidente Zelensky, ya rompió relaciones diplomáticas con Rusia, y Zelensky se dirigió directamente a Tayyip Erdogan de Turquía, el cual es miembro de la OTAN, pero es muy pro autoritario y muy pro Vladimir Putin. Le pidió que cerrara el Bósforo, que cerrara las Dardanelos, por donde cruzan los barcos y accesan al Mar Negro. Ayer solamente 13 buques de la Armada rusa cruzaron este punto. En la próxima imagen verán incluso un submarino de ataque cruzando el Bósforo y el estrecho de Bósforo, y con la imagen trasera de la mezquita
la Mezquita Azul en Turquía, en Estambul. Igualmente pasó en la hora de la noche, el último que pasó fue un crucero misilístico, pasó debajo del puente y ya está del lado del Báltico, y están prohibiendo la navegación de todo tipo, comercial y militar, ahí tienen las imágenes, y está realmente en una situación de puerta abierta, porque incluso Turquía, Erdogan contestó que no ve necesario, escuchen bien, no ve necesario bloquear, aunque tiene un acuerdo que ellos firmaron, en el cual si hay peligro militar deberían, y ahí tienen la escena de lo importante de que es Turquía para que no pasen los barcos, pero siguen pasando, y pueden ver que en el mapa, en este noticiero, informan de más buques que van subiendo, y ya Turquía dijo, miembro de la OTAN, Turquía, que no considera cerrar el estrecho, dándole acceso libre a los buques. Aquí ven el doble diálogo, incluso ya militar, que hay en esta situación. Antes de pasar a la cumbre, o mejor, vamos a hablar de la cumbre que hoy tuvo la OTAN, en la cual fueron invitados dos países que no son miembros, que siempre han negado participar, porque siempre se han caracterizado, hasta en la Segunda Guerra Mundial, de ser países neutrales, como lo fueron Finlandia y Suecia. La respuesta de Putin es una amenaza directa contra estos países que no son miembros de la OTAN. Si los cobardes de la OTAN y de Occidente siguen con la teoría de que si no está tocado un miembro de la OTAN, ellos no actúan, Finlandia y Suecia estarían perdidos como Ucrania. Pero ya veremos al final que eso no es así, porque ellos saben con quién reventar la cuerda por lo más delgado. En la mesa ayer, el video ya lo colgamos, no me voy a referir más a eso. En la mesa también está la posición del presidente Biden. Pero hoy solo me voy a referir, más allá de su actitud, que ha permitido que el señor Biden, que es un zar, que ya está un megalómano, pero además no tiene restricción, porque el señor Biden no es el que lo va a detener, porque simplemente no tiene la capacidad ni cognitiva ni de pantalones de hacer algo. Bueno, el señor ayer en la entrevista, que no la podemos pasar, Oscar me pidió que no lo hiciéramos porque tiene el logo de Telemundo, pero lo pueden buscar en Google, Telemundo pregunta sobre el SWIFT. El SWIFT es en inglés la Société Worldwide Interbank Financial Telecommunications, es decir, la Sociedad Mundial Interbancaria de Telecomunicaciones Financieras. Esta es la plataforma donde todos nosotros usamos las tarjetas, y si usted tiene una tarjeta de débito lo va a ver. Con eso usted paga la gasolina, le hacen transferencias, se inscribe en Zelle, etc. Paga bills. Bueno, la idea que se le propuso entre las medidas económicas y la que sería la última, la que destruiría a Vladimir Putin, sería esta exclusión de Rusia, de los bancos rusos del sistema SWIFT, que se puede hacer. Cuando escuchen que es difícil, y que es difícil porque no quieren, no les interesa, pero esto se puede hacer y no lo hacen por esto. Ahí tienen la cifra, cuántas instituciones y cuánto mueve diariamente. Pero lo peor es en la próxima foto, van a ver cuánto sería afectado cada país si cortan la trama rusa. Como ustedes verán, lo de Estados Unidos es brutal. El señor Putin, todos estos oligarcas, todos estos señores que son los más millonarios del mundo, se hicieron indispensables al punto que el señor Biden ayer dice que no considera hacer el SWIFT, sacar a Rusia al SWIFT como una medida justa. ¿Esto que termina y qué determina? Que los dólares son más importantes que las vidas humanas. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así, y quedó demostrado con este dicho. El señor no va, son sanciones como las de Venezuela, Cuba, que no llegan a ningún lado. Mientras no toque tu bolsillo, no lo vas a hacer. Si haces la definitiva, que es esa como la del SWIFT, sería el fin de Rusia. Sería el fin en una semana, pero ellos prefieren alargar 2 o 3 meses, como hicieron en el 2014 con Crimea, y después llegar a un pacto y nadie se tocó y nadie perdió dinero. La división en la OTAN hoy es evidente. Francia, Macron llamó directamente al presidente Putin, le dijo que el camino seguía abierto, y en Alemania ya no saben qué hacer. De hecho, en Ucrania todo el mundo reclama que la falta de firmeza, lo que más les duele es la actitud de Alemania, porque Alemania, además del gasoducto, tiene negocios con Rusia que ustedes no tienen idea. Si van a entrar en recesión, no pueden equivocarse, y ponen el dinero también por delante de la gente. Sorpresivamente hoy incluso Italia dijo que no está de acuerdo con lo del SWIFT, porque aunque perdería menos, perdería dinero.
Esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Mientras tanto, Zelensky está muy dolido, sigue luchando como vimos en el video, pero abandonado, como lo ha dicho, abandonado por Occidente. Y mucha gente me dice que bueno, que fue por la situación, que es Biden y no estaba Trump. Esto viene de hace tiempo. Esto viene de hace mucho tiempo atrás. Y aquí voy a hacer una breve recuento para que ustedes entiendan. Voy a hacer dos recuentos para que ustedes tengan idea de la situación real en donde estamos y por qué esto no se va a resolver si no se tiene la disposición de parar al señor Vladimir Putin. Si no hay el compromiso de vamos a la Tercera Guerra Mundial, pero si no lo hago va a ser peor que la Tercera Guerra Mundial. Escuchen lo que les estoy diciendo. Todo esto comienza en el 91, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cae. Y cuando cae, la preocupación en Occidente son las armas nucleares. Para muchos que no lo saben, Ucrania tenía armas nucleares. De hecho, ahí tienen un video, no tiene nada que ver, pero es para que vean el desarrollo y la importancia de Ucrania para ese conglomerado soviético. En Ucrania estaba lo de Chernóbil. No, esa la vamos a ver después. Está Chernóbil, mucha gente cree que eso es Rusia, pero Chernóbil estaba en Ucrania. Hoy tropas rusas tomaron Ucrania y el índice de radioactividad ha subido. Se ha medido desde Europa. Ve ahí lo tienen. Ucrania ve radiación disparada en Chernóbil. Bueno, este cuento viene porque Ucrania era la posición de silos nucleares más importante, porque es la más cercana a Europa. Era la que iba a bombardear, que es lo que Putin alega que pueden hacer hoy con Rusia si ponen misiles. Bueno, en el año 91 comienzan unas negociaciones, porque todos los países de Europa están asustados y piensan, bueno, vamos a dejar una nación que tiene musulmanes, que tiene un nuevo gobierno, que es inestable, con misiles nucleares. ¿Cómo hacemos? Y empieza una negociación que termina con un acuerdo en Budapest en el año 1995, y ahorita sí van a ver la foto. Y en ese acuerdo, firmado durante la presidencia de Bill Clinton, William Jefferson Clinton, como verán en la foto, se le quitaron todas las armas nucleares, se desarmaron y las otras se las dieron a Yeltsin, sí, ese presidente. William Jefferson Clinton le dio a Rusia las armas nucleares y dejó a Ucrania sin nada, con la condición y el compromiso firmado de que Estados Unidos y el Reino Unido serían los defensores de Ucrania ante cualquier pretensión rusa. El año 2014, el señor Barack Obama Hussein permitió y cedió Crimea sin hacer nada al señor Vladimir Putin. En el 2022, no solo le cedió la zona del Donbass el vicepresidente del señor Obama, actual presidente de los Estados Unidos, sino que además va a ceder toda Ucrania al señor Putin. Como verán, 3 liberales demócratas con un liberal demócrata en Moscú que quieren cambiar la configuración mundial con conocimiento o por ignorancia. Y aquí voy a otra historia que mucha gente no sabe. El señor Vladimir Putin fue un agente de la KGB, todos sabemos eso, y se afilió o asoció, compartían cuarto con el que era después el jefe de Robonospor, la firma más grande de armas de la Unión Soviética, después de Rusia, y es el hombre más rico y socio de Vladimir Putin. Por eso es que cuando le dicen a Biden que sancione a Putin y a Lavrov, Biden se niega, aunque lo hizo hoy, porque ayer se lo preguntaron 2 veces y hizo el papelón, y por eso se negaba, porque el dinero que manejan estos señores es brutal. Bueno, pero no me voy a desviar. En el año 95, el señor Boris Yeltsin está buscando a alguien que sustituya a su asistente, primer asistente del ministerio. Y entrevista a un señor que está casado y es familiar de la esposa de Putin, que se llama Vladimir de Yeltsin, que se llama Vladimir Putin. Le da el puesto y lo nombra hasta el año 97 como primer asistente administrativo. Sí, señores, el señor Boris Yeltsin, el mismo que firmó ese acuerdo contra Ucrania. Ven qué pequeño es el mundo. Pero no termina ahí. En el año 97, el señor es nombrado a un cargo ministerial
para finalmente en el año 1999 ser nombrado primer ministro de Rusia. Así, Vladimir Putin se convierte en el segundo hombre más poderoso de la recién y naciente potencia rusa sola sin aliado. Pero lo más triste es que 4 meses después nadie sabe aún por qué el 31 de diciembre de 1999 Boris Yeltsin llama a su despacho a Putin y a 4 miembros de su gabinete, ni siquiera la esposa de Yeltsin lo sabía, y le dice a Putin delante de ellos que se va a encargar de ahora en adelante de Rusia. Así, a partir de ese año, el señor Vladimir Putin se convierte en el hombre más poderoso de Rusia durante 22 años al día de hoy. Como ustedes ven, no son casualidades. Como ustedes ven, es un hombre que conoce y vio y calculó todo lo que está haciendo. Y si no lo para Estados Unidos, el señor va a llegar hasta el Atlántico. Esto va a ser peor que cuando Chamberlain cedió Checoslovaquia y Polonia iniciando la Segunda Guerra Mundial y lo tuvieron que sacar de una patada para que llegara Winston Churchill. El problema en Estados Unidos, que tenemos instituciones democráticas, es que aunque usted no lo queda, nos quedan 3 años con un viejo con Alzheimer que no toma ninguna decisión y cuyas habilidades cognitivas cada día se ven más deterioradas, como lo demostró ayer. Como lo dije en Instagram, a mí lo que me provocó ayer es la cara de este señor. Este señor no aguanta 2 semanas de tensión. Y si no las aguanta, pueden haber 2 escenarios. El primero, que ya saben cuál es, para que no digan que yo estoy deseando algo. Y el segundo, el más grave, que un día se levante sin helado de chocolate y le dé a los botones nucleares. De lo que se acusó y se temió a Donald J. Trump, se puede terminar de materializar con el señor Joe Biden Robinette. De ahí la importancia de seguir trabajando, aunque estamos contra reloj, porque esta guerra, ¿cómo va? En menos de 2 semanas, hoy se redujeron 241 puestos militares ucranianos. Ya se amenaza al señor Putin directamente a Finlandia y a Suecia. Podemos sacar la conclusión de que en un mes quizá el panorama de Europa tenga ya un conflicto directo con la OTAN, en la cual el señor Biden no va a intervenir porque lo ha aclarado, y es política demócrata desde el año 1995. Entonces, no es el hecho de que el viejo esté decrépito, es el hecho de que este ha sido la entrega de Ucrania por estas 3 personas en momentos decisivos de la historia ucraniana. William Jefferson Clinton quitándole las armas, Barack Obama Hussein dejando que Crimea cayera en control sin hacer nada y la existencia del Donbass, y después el señor Biden, que siempre aclaró que podían agarrar un pedacito y que él no iba a hacer nada en Ucrania. Entonces esta situación es dramática porque ya estamos en el llegadero. Ya el señor va a tener el momento que va a tener que decir, ya no hablar, sino usar armas nucleares él para detener a este señor y que no se cumpla lo que dijo Nostradamus, que esto iba a pasar en el Dnieper, en el río, en el Donbass, y iba a terminar en Roma. Estamos en un momento muy dramático y muy difícil. Por último, quiero hablar de una persona que en el 2014, para que no digan que es que yo la tengo tomado con ellos, y como he hablado varias veces de cómo juega el señor Putin el ajedrez, un tal Garry Kasparov, campeón indiscutible, incluso le ganó una computadora. En 1996 este ruso, él no es ruso creo que por cierto es ucraniano, no sé porque nació en la época que todo eso estaba junto, alguien me puede corregir ahí. Lo cierto es que lo importante es que le advirtió quién era Vladimir Putin. 1996, un año después que le dieron la primera oficina más chiquitica en el gobierno de Boris Yeltsin. Y él publicó un manual de cómo tenían que lidiar con este personaje. Y es un manual que un jugador de ajedrez, mejor que Putin, sabe y conoce. Primero dijo, no le pongas tropas, no escales. No pongas sanciones si no las pones que hasta te duelan a ti. Debes expulsar a Rusia de toda organización. FIFA, como ya hicieron, la UEFA le quitó. La FIFA no, la FIFA todavía cree que pueden jugar el Mundial.
La UEFA le quitó la final de la Champions, que era en San Petersburgo. Ya la Fórmula 1, que no quiso, lo sacó porque los pilotos dijeron que no iban a correr. No hablar con el señor Putin. No, como hizo Macron hoy, no lo llames, aíslalo, actúa, pero directo a la garganta, a la yugular, que es la parte económica. Nada de propaganda, no dejes hablar a Putin, que no salga Putin, que los medios que él tiene y hoy las redes sociales, esto fue en el 96, pueda esparcir su noticia. Que presione a la OTAN, a la OPEP y sancione a los miembros de la OPEP si no lo hacen. Y produzca petróleo. En esa época, Estados Unidos, Kasparov no sabía lo que era el gasoducto o el oleoducto o el pipeline de Keystone. Ese que el señor Trump, con el esquisto, movió e hizo que Estados Unidos fuera independiente. Hoy todo el mundo en Estados Unidos le está pidiendo a Biden que lo active ya, porque eso tarda unos meses. Pero que lo active ya, porque si vamos a una guerra, vamos a tener una gasolina incomparable y quizás hasta las raciones. Y él dice que él no va a hacer eso porque la economía es mundial y él tiene que permitir que otros países también vendan petróleo. Hasta ese punto estamos. Y por último hace una aclaratoria. Y esta frase se las dejo cerrando este programa. Si quieres salvar el planeta, debes primero a salvar las personas que habitan ahí. Hoy, los países que invocan sanciones, como hacen en Venezuela, y hace, por ejemplo, 3 meses, Biden firmó una orden para que pueda Chevron seguir trabajando inmóvil en Venezuela con el petróleo. Las sanciones son un show y nunca han hecho nada. Porque la sanción más fuerte, por ejemplo, sería esa. Expulsar a Rusia de la ONU, que por casualidad no es casualidad, sino que durante la invasión el presidente del Consejo de Seguridad era un ruso, lo que hace el hazmerreír del mundo, y que los demás países se debiliten, sacarlo de ahí y finalmente sacarlo del SWIFT. Ya les expliqué lo que es el SWIFT. Claro, todos vamos a sufrir, pero vamos a sufrir los bolsillos de estos políticos que están en todos los gobiernos de Europa y Estados Unidos. Ven que la situación es fácil, pero es a la vez complicada, porque es fácil de tomar decisiones, es fácil de plantar y decir y ser firme, pero no dubitativo. Y no, es que si se lo hago, voy a perder dinero. Señores, vas a perder Europa. Ya deben de haber, ¿cuántos? Miles de muertos. Gente sufriendo. Y lo vemos en los videos. Y todavía prefieren darle el chance, o como dijo Biden, esto va a tardar unos meses. Señores, es el tercer día. Y ya está inutilizada en un 90% la Fuerza Armada regular. Estos hechos de valentía que hemos visto son loables, pero son aislados contra un ejército insuperable en tierra y además con un aliado como Bielorrusia. Les informo, no lo he comprobado, lo vi, me llegó por un video de los canales que yo tengo, que aparentemente Chechenia, mucha gente dice que está apoyando a Ucrania, pero no es así. Porque incluso en el evento que vi, policías y tropas estaban enarbolando la bandera rusa, blanca, azul y roja. Esto puede ser el inicio de la reconquista del imperio ruso, no al estilo Unión Socialista Soviética, sino el del zar Alejandro. Este complejo que tiene el señor Putin, que además es un hombre estructurado e inteligente, y que conoce y tiene experiencia de todo tipo, pasando incluso por la primaria, que es la de inteligencia, sí plantea un enemigo de cuidado. Cantan de cuidado de que China ha dado 2 pasos atrás. China ha dado 2 pasos atrás y no creo que vaya a hacer nada en Taiwán. Como siempre me puedo equivocar, pues si yo fuera el dueño de la verdad no estaría aquí hablando en este programa, sino en otro sitio, disfrutando de un daiquiri. Pero aparentemente puede ser que al final China se constituya para lavar su imagen y posicionarse como el gran país que quiere ser, que sea el que propicie la paz entre Ucrania, la OTAN y Rusia. Así que son días difíciles, los vamos a seguir manteniendo informados por aquí, Instagram y Aveiza, en nuestra plataforma hoy y ahora, incluidas en TikTok. Y bueno, seguir orando para que Dios nos bendiga y tengamos líderes que sobrepongan su lado humano al lado económico. Que Dios los bendiga y nos seguimos viendo en un próximo programa.